¿Y si todo lo que crees sobre el bien, el mal y la vida fuera una mentira cómoda? Nietzsche no vino a dar respuestas, vino a explotar certezas. No buscaba seguidores, sino incendiar tu mente. Este filósofo no era un académico más, era dinamita envuelta en palabras. Su pensamiento fue censurado, malinterpretado y hasta usado por regímenes que él jamás apoyó. Pero si logras entender lo que realmente dijo, tu forma de ver el mundo jamás será la misma. Prepárate. Esto no es filosofía para adornar frases, es una llamada a despertar. Y sí, es ahora o nunca. ¿Has notado cómo muchas veces nos enseñan a callar, a ceder, a poner la otra mejilla? Bueno, Nietzsche veía todo eso como un veneno para el alma. Él creía que la moral cristiana, la que valora la humildad, la obediencia, el sufrimiento, era una trampa que debilitaba al ser humano. No lo decía desde el odio, sino desde una rebeldía profunda por vernos tan atados a ideales que niegan nuestra fuerza vital. Para él, esa moral de esclavos solo servía para mantenernos dóciles, lejos de nuestro verdadero potencial. En su obra, La genealogía de la moral, Nietzsche no se anda con rodeos. Explica que los valores cristianos nacieron del resentimiento de los débiles hacia los fuertes. Dice literalmente, los buenos eran en otro tiempo los poderosos, los nobles los dominadores, pero luego los débiles cambiaron las reglas del juego, transformaron la fuerza en maldad y la sumisión en virtud. Y así nos convencieron de que lo correcto es negar nuestra naturaleza, reprimir nuestros impulsos y vivir con culpa. Imagínate a alguien con talento, energía, ambición, pero que ha sido educado para sentirse mal por destacar. Eso es justo lo que Nietzsche denunció. Él veía cómo la religión moldeaba generaciones enteras para vivir con miedo a sí mismas. No se trataba de atacar la fe en sí, sino de sacudir el alma del que vive encadenado. El mensaje era claro: si quieres vivir con plenitud, tendrás que liberarte de esa moral que te hace pequeño. Nietzsche no era un ateo vulgar, de esos que solo quieren provocar. Su crítica iba mucho más allá. Él quería que te preguntaras, ¿por qué crees lo que crees? ¿Lo haces por convicción o por costumbre? ¿Te sientes realmente libre? Para él, la religión, tal como se practicaba en su tiempo, era una excusa para evitar vivir intensamente. En vez de enfrentar el dolor, el deseo, la muerte, nos refugiamos en dogmas. Y eso, decía, es una forma elegante de rendirse. ¿Recuerdas esa frase que muchos repiten? Los últimos serán los primeros. A los ojos de Nietzsche, eso es pura inversión de valores. Lo que antes era nobleza, ahora es pecado. Lo que antes era instinto, ahora es vergüenza. Y así, poco a poco, fuimos alejándonos de lo que somos. Para él, el cristianismo transformó al hombre en un ser culpable, roto, dependiente de la redención de otro. Nos hicieron creer que la vida terrenal no vale tanto como la promesa de un cielo incierto. Y aquí es donde entra una idea poderosa: la negación de la vida. Nietzsche veía que esta moral tradicional promovía un desprecio por lo terrenal, por el cuerpo, por los placeres, por la lucha. El cristianismo es una metafísica del verdugo, escribió en El Anticristo. No es una crítica ligera. Lo que buscaba era abrirte los ojos a cómo hemos sido entrenados para desconfiar de nosotros mismos, como si vivir con intensidad fuera algo malo. Ahora bien, no se trataba de destruir por destruir. Nietzsche no quería dejarte sin creencias. Quería invitarte a construir las tuyas, a mirar de frente lo que eres, sin disfraces, a tomar las riendas de tu existencia sin pedir permiso. Pero claro, esto no se logra de un día para otro. Hay algo que lo cambió para siempre y que abrió una grieta entre su pensamiento y su destino. Y de eso hablaremos justo ahora. Fue en Turín, en 1889, que algo se quebró dentro de Nietzsche. Cuenta la historia que vio a un cochero azotar brutalmente a un caballo, y él, al no soportarlo más, se lanzó a abrazarlo, llorando desesperado. Ese instante marcó su colapso mental definitivo. A partir de ahí, su lucidez desapareció como una vela apagada por el viento.
El filósofo que nos había enseñado a mirar el abismo cayó en uno más profundo y personal. Nietzsche vivió 11 años más después de ese derrumbe, pero ya no era el mismo. En su mente habitaban ecos, fragmentos de pensamientos inconexos, y su cuerpo, antes lleno de energía, se volvió sombra. Durante ese tiempo, su hermana Elizabeth tomó control de sus escritos, y aquí empieza un capítulo oscuro. Ella, con simpatías nacionalistas y antisemitas, empezó a manipular sus textos para acomodarlos a su visión. Lo que Nietzsche rechazaba, ella lo usó como bandera. Imagina por un segundo que todo lo que dijiste en vida fuera tergiversado tras tu muerte. Que tus ideas sirvieran justo para lo que tanto criticaste. Eso fue lo que le pasó a Nietzsche. Elizabeth publicó compilaciones de sus obras, como La voluntad de poder, alterando frases, seleccionando fragmentos fuera de contexto y dándole un tono que él jamás habría aprobado. Y así, poco a poco, nació un Nietzsche, que no era Nietzsche. Muchos lectores de comienzos del siglo XX creyeron conocerlo, pero en realidad estaban leyendo a su hermana. Y lo más trágico es que esa versión fue usada para legitimar movimientos autoritarios, incluyendo el nazismo. Cuando Nietzsche en vida había dicho, todo antisemitismo debe ser condenado como una locura, su legado fue retorcido hasta así volverse irreconocible. La filosofía que gritaba libertad fue encadenada por ideologías que él habría despreciado. Pero la historia no terminó ahí. Décadas más tarde, estudiosos y filósofos comenzaron a revisar sus manuscritos originales. Allí estaba el verdadero Nietzsche, libre de las manipulaciones, más humano, más contradictorio, pero profundamente coherente en su lucha contra toda forma de dominación. Fue como recuperar una voz que había sido silenciada, y esa voz, al ser escuchada de nuevo, volvió a encender fuegos en quienes aún buscaban sentido. El dolor de su caída nos recuerda algo esencial. Los más brillantes también se rompen. No era un dios ni un héroe sin mancha. Era un hombre apasionado, sensible, vulnerable. Su colapso no invalida su filosofía, la humaniza. Nos muestra que detrás de cada idea poderosa hay una vida en carne viva, con cicatrices, con lágrimas. Porque a veces quienes más te enseñan a resistir son los que más han sufrido. Y es en medio de ese sufrimiento, de esa noche oscura del alma, que emerge una de sus ideas más potentes. Una fuerza que no viene del placer, ni del deber, ni del miedo, sino de algo mucho más crudo, más básico, más real. ¿Sabes de qué hablo? Vamos allá. Nietzsche no creía que el ser humano viviera para ser feliz. De hecho, pensaba que buscar la felicidad como fin último era una señal de debilidad. Para él, lo que verdaderamente impulsa a la vida es algo más primitivo, más intenso, la voluntad de poder. Esta no es una sed de dominar a otros como muchos creen, sino una fuerza interior que empuja a superarnos, a expandirnos, a afirmar lo que somos. Una energía que nos invita a crecer, aunque duela. ¿Alguna vez sentiste ese impulso de romper tus propios límites? Ese momento donde algo dentro de ti dice, puedo más, quiero más, voy por más. Eso es voluntad de poder. Nietzsche lo vio como el núcleo mismo de la vida. Incluso el arte, la ciencia, la moral, todo surge, según él, de ese deseo inconsciente de afirmarse en el mundo. No buscamos placer por sí mismo, buscamos expresión. No huimos del dolor por cobardía. Lo enfrentamos para transformarlo. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche lanza una bomba. No hay hechos, solo interpretaciones. Pero detrás de esa frase está esta voluntad, que nos hace interpretar el mundo no como es, sino como necesitamos que sea para fortalecernos. La lucha no es solo contra lo externo, es una guerra interna entre la parte de nosotros que se conforma y la parte que anhela más vida, más profundidad, más autenticidad. Y esa batalla, amigo, se libra todos los días. La voluntad de poder también tocó profundamente a la psicología moderna. Freud habló del ello como ese impulso primario que nos mueve, y Adler, influenciado directamente por Nietzsche, desarrolló su teoría del complejo de inferioridad y la compensación. ¿Qué es eso sino voluntad de poder?
Es ese empuje que transforma nuestras heridas en armas, nuestras carencias en motores, una madre soltera que saca adelante a su familia, un joven que supera un trauma. Eso es, y hay algo hermoso aquí. No se trata de vencer al mundo, sino de vencerte a ti mismo, de mirar tu versión actual y preguntarte, ¿puedo ser más? ¿Puedo ser más honesto, más fuerte, más consciente? Nietzsche no te promete comodidad, pero sí autenticidad. La voluntad de poder no busca eliminar el sufrimiento, sino hacer que valga la pena. Como el fuego que no destruye, sino purifica. Como el acero que se forja a golpes. Pero cuidado. Esta voluntad también puede volverse destructiva si no se guía con sabiduría. Cuando alguien quiere imponerse a costa de otros, ha confundido el camino. Por eso Nietzsche insistía tanto en la transformación personal, en la responsabilidad individual. No se trata de gritar más fuerte, sino de vivir con más claridad, de no conformarte con sobrevivir, sino de atreverte a crear. A eso vino su filosofía. Y si la voluntad de poder es el motor, ¿cuál es la dirección? ¿Qué tipo de ser humano nace de esa fuerza bien canalizada? Aquí es donde aparece una de las figuras más malinterpretadas de toda su obra. Un ideal que no es arrogancia, sino evolución. Y justo ahora te lo voy a presentar. Cuando Nietzsche habla del Übermensch, no está dibujando un superhéroe ni un dictador. Está hablando de ti, de lo que podrías llegar a ser si dejaras de vivir según las reglas de otros. El Übermensch, traducido como superhombre, no es alguien que manda sobre el mundo, sino alguien que manda sobre sí mismo, que se libera de la moral impuesta, del deberías que nos repiten desde niños, y empieza a crear sus propios valores, desde adentro, desde lo más honesto de su ser. Imagina que toda tu vida te han dicho cómo comportarte, qué pensar, qué es bueno y qué es malo. Nietzsche te pregunta, ¿y si todo eso estuviera contaminado por el miedo, por la culpa, por la necesidad de controlar? El Übermensch es quien en vez de obedecer ciegamente, se detiene, reflexiona y elige. No por rebeldía vacía, sino por responsabilidad profunda, porque entiende que vivir de verdad implica construirte desde cero y quemar, si es necesario, todo lo anterior. En Así habló Zaratustra, Nietzsche lo presenta así. El hombre es algo que debe ser superado. No lo dice con desprecio, sino con urgencia, porque quedarse estancado repitiendo patrones es una forma de muerte. El superhombre no nace, se hace, y se hace cada día, en cada elección que tomas, en cada momento donde decides ser fiel a tu intuición en vez de seguir la corriente, en cada acto de valentía donde eliges tu camino, aunque tiemblen las piernas. Este ideal puede verse en la vida de personas que rompieron moldes, artistas que revolucionaron la música, científicos que pensaron lo impensable, madres que criaron hijos con libertad de pensamiento, emprendedores que rechazaron lo seguro por lo verdadero. No es un estatus reservado para pocos. Es una posibilidad para todos los que estén dispuestos a transformarse sin miedo. El Übermensch no es perfecto, pero es real. No es superior, es profundo. Muchos han querido malinterpretarlo, ligándolo a superioridad racial o poder político. Pero Nietzsche detestaba cualquier forma de superioridad impuesta. El superhombre no quiere esclavos ni seguidores. Quiere individuos libres, seres humanos capaces de mirar sus sombras, de reírse de sus propios dogmas, de bailar sobre el caos sin perder el alma. No es una utopía, es una exigencia para quien ya no soporta vivir dormido. Este proceso no es cómodo, implica crisis, soledad, rupturas, pero también una alegría salvaje, la de saber que estás vivo, que cada decisión tuya pesa, que tus valores no son heredados sino escogidos. Nietzsche no te da un manual, te da una chispa, y tú decides si encenderla. Porque al final, ser Übermensch es comprometerse con la vida sin anestesia, y eso lo cambia todo. Ahora bien, si ya entendemos que debemos crear nuestros valores, surge una pregunta aún más profunda. ¿Estás dispuesto a vivir una vida que repetirías una y otra vez?
¿Eternamente? Porque lo que viene a continuación te va a hacer mirar tus días con otros ojos. Imagina esto por un segundo. Todo lo que estás viviendo, cada sonrisa, cada error, cada lágrima, cada conversación, se va a repetir. Exactamente igual. No una vez, sino una y otra vez por toda la eternidad. Esta es la idea del eterno retorno, no como castigo, sino como desafío. Nietzsche la plantea en La Gaia Ciencia como una pregunta directa al corazón. ¿Querrías vivir esta vida una y otra vez, infinitas veces más? La pregunta no es filosófica, es personal. ¿Estás viviendo como si tu vida mereciera repetirse eternamente? Porque si no es así, algo tiene que cambiar. Nietzsche no te invita a conformarte, sino a despertar, a mirar tu existencia con responsabilidad. El eterno retorno es como un espejo brutal. Te obliga a reconocer si estás viviendo con autenticidad o solo sobreviviendo por inercia. No hay lugar para excusas aquí. Él no lo plantea como una creencia literal. Es más bien una herramienta de conciencia, una especie de filtro que revela qué tanto sentido tiene lo que haces. ¿Estás con la persona que amas o con quien es lo correcto? ¿Trabajas por pasión o por miedo? ¿Actúas con coraje o solo repites lo aprendido? El eterno retorno te sacude, porque si vas a vivir esto eternamente, más te vale hacerlo con el alma despierta. Un ejemplo real. Piensa en alguien que está atrapado en un trabajo que detesta, en una rutina que lo apaga, con relaciones que no lo nutren, y ahora imagina que va a vivir eso para siempre, sin final. ¿Cuánto tardaría en romper todo y empezar de nuevo? Nietzsche no dice, haz lo que te haga feliz. Dice, vive de tal forma que no te arrepientas ni si tuvieras que repetirlo por siempre. Es exigente, sí, pero también liberador. Hay algo profundamente humano en esta idea, porque todos, en algún punto, deseamos que algo dure para siempre, un amor, una etapa, un momento perfecto. El eterno retorno no idealiza eso. Te dice, vive tan intensamente que incluso lo imperfecto tenga sentido, que incluso el dolor tenga su lugar, que incluso el caos valga la pena. Es una afirmación brutal de la vida, tal como es, sin filtros, sin finales felices forzados. Y aquí está lo radical. No se trata solo de aceptar la vida, sino de amarla, de mirarla con todos sus bordes, sus sombras, sus grietas, y aún así decir sí. Nietzsche lo llama amor fati, el amor al destino. No porque todo sea bueno, sino porque todo es parte de ti, de tu historia, de tu fuerza. El eterno retorno no es resignación, es poder. El poder de abrazar tu existencia por completo, como si tú la hubieras elegido. Y si ya no hay verdades absolutas, si lo único que tienes es tu experiencia vivida, ¿cómo guiarte? ¿Cómo decidir qué vale y qué no vale la pena? Aquí es donde Nietzsche nos lanza otra de sus ideas más revolucionarias, una que cambia por completo la forma en que entendemos el conocimiento, la moral y la realidad misma. Nietzsche rompió con algo que muchos todavía hoy se resisten a aceptar. No hay una única verdad. Lo que tú ves como justo, otro lo puede ver como opresión. Lo que para ti es sagrado, para otro es absurdo. Y eso no significa que uno esté equivocado y el otro tenga razón. Significa que ambos están mirando desde su propia perspectiva. Así funciona el mundo real. No hay verdades talladas en piedra, solo interpretaciones. Esta idea se llama perspectivismo, y no es relativismo blando, es valentía filosófica. Nietzsche no dice que todo vale, sino que lo que llamamos verdad siempre está filtrado por nuestros intereses, nuestras emociones, nuestra cultura. Incluso la ciencia, dice él, está teñida de voluntad de poder. No es neutral, es una forma de organizar el caos desde una óptica particular. Lo fuerte de esto te deja sin refugios, y aquí aparece la crisis de valores, porque si todo lo que creías cierto es apenas una interpretación, ¿en qué puedes confiar? Nietzsche responde con una sinceridad brutal, en ti, pero no en tu yo domesticado, educado para obedecer, sino en ese yo profundo, salvaje,
que se atreve a crear nuevos valores desde la experiencia directa, no desde la tradición. Él lo dice sin rodeos: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Esa frase no es ateísmo barato, es una llamada de emergencia. Significa que ya no podemos usar a Dios como garantía de nuestros juicios morales, que el sentido de la vida no vendrá desde arriba, ni será revelado por una autoridad divina. Tendremos que construirlo nosotros. Y eso da miedo, porque implica responsabilidad, porque nadie va a venir a decirte lo que tienes que hacer. Pero también es una puerta abierta a la libertad. Mira a tu alrededor. Muchos todavía viven como si hubiera una única manera correcta de ser, de pensar, de sentir. Nietzsche te dice: no compres esa mentira. No porque todo dé igual, sino porque cada valor debe ser conquistado, no heredado. Si quieres justicia, que sea la tuya. Si quieres belleza, que sea la que tú descubras. Y si vas a luchar por algo, que sea por una causa que realmente te atraviese el alma. Este enfoque no es cómodo. No te da mapas, te da una brújula. Pero esa brújula apunta hacia adentro, hacia tus vivencias, tus conflictos, tus pasiones. Nietzsche no quiere que repitas lo que otros dijeron. Quiere que pienses, que sientas, que crees, porque sólo así podrás navegar un mundo donde ya no hay certezas, pero donde todavía puede haber sentido. Uno auténtico, uno tuyo. Ahora bien, si todo lo viejo se desmorona y tú decides reconstruir desde cero, ¿cómo se inicia ese proceso? ¿Qué tipo de transformación interior es necesaria para romper con lo impuesto y empezar de nuevo con ojos limpios? La respuesta, Nietzsche la da con una de sus metáforas más poderosas y transformadoras. Nietzsche nos dice que para crear nuevos valores, primero hay que transformarse por dentro. Y esa transformación no sucede de golpe, ni con una frase inspiradora en redes sociales. Él lo explica en Así habló Zaratustra a través de una imagen hermosa y brutal. El espíritu humano atraviesa 3 grandes metamorfosis. Cada una es un paso hacia la libertad real. Cada una batalla íntima y silenciosa. Primero está el camello. Carga con todo: deberes, mandamientos, creencias heredadas, expectativas familiares. Dice sí a lo que le enseñaron que es bueno. Resiste, aguanta, se sacrifica, pero vive encorvado, acepta el peso del mundo sin cuestionarlo. Muchos se quedan en esta etapa creyendo que ser virtuoso es lo mismo que ser obediente. Pero Nietzsche pregunta: ¿cuánto de lo que cargas es realmente tuyo? Después viene el león, y aquí la cosa se pone seria. El león ruge: yo quiero, y pelea contra el dragón del tú debes. Ese dragón representa la moral impuesta, las verdades absolutas, las frases que te dicen cómo vivir. El león no obedece, se rebela, quiere romper cadenas, pero aún no puede crear, solo puede decir no. Es una etapa de lucha, necesaria, sí, pero incompleta, porque destruir no es lo mismo que construir, y entonces aparece el niño, inocente, creativo, libre. El niño no repite, no imita, no se justifica, juega, crea, dice sí al mundo, pero desde sí mismo. Ya no obedece ni se rebela, inventa. Nietzsche lo llama el sagrado decir sí. Aquí es donde realmente nace el nuevo ser. No superior a los demás, sino fiel a sí mismo. Ya no carga culpas ni necesita aprobación. Vive con ligereza, pero con profundidad. Este proceso no es literal, es una metáfora viva de lo que significa crecer de verdad. Todos hemos sido camello en algún momento, y cuando despertamos, rugimos como leones. Pero el reto es dar ese tercer paso, soltar la rabia y atrevernos a crear. Crear una vida que no venga de recetas ajenas. Crear relaciones, ideas, proyectos, actos que nazcan desde dentro, no desde el deber ni la reacción. Nietzsche no idealiza al niño como ingenuo, sino como auténtico. El niño ha pasado por el dolor del camello y la rabia del león, y aún así elige volver a jugar, volver a confiar, volver a vivir con alegría. Esa es su fuerza, es un nuevo comienzo,
no porque olvide lo anterior, sino porque lo integra. La metamorfosis del espíritu no es para escapar del mundo, sino para enfrentarlo con una nueva mirada. Y justo cuando crees que Nietzsche ya lo ha dicho todo, él va y te lanza una última frase. Una frase que arde, que no busca agradar. Una declaración de guerra contra la mediocridad, contra la pasividad, contra todo lo que adormece. Una frase que, si la entiendes, te cambia para siempre. Nietzsche no escribió para gustar, no buscaba aplausos ni discípulos, quería encender fuegos, sacudir cimientos. Por eso dijo con toda la intención del mundo: no soy un hombre, soy dinamita. Y vaya que lo fue. Dinamitó la moral tradicional, la religión, la filosofía académica, la idea de verdad eterna, pero no por capricho, sino porque veía que el pensamiento estaba dormido, que la humanidad se estaba apagando. Él sabía que sus ideas eran peligrosas. Lo dejó escrito en Ecce Homo. No estoy hecho para la comprensión inmediata. Algunos nacen póstumos. No pretendía que lo entendieran en vida. Lo suyo no era un mensaje fácil ni cómodo. Era un llamado urgente a despertar, a dejar de vivir con miedo, a transformar el sufrimiento en fuerza creativa, como el alquimista que convierte el plomo en oro, pero a través del alma. Y es que Nietzsche no odiaba la vida, como muchos creen. Todo lo contrario. La amaba tanto que no soportaba verla desperdiciada, no soportaba ver a la gente viviendo a medias, enjaulada en costumbres, en dogmas, en rutinas vacías. Por eso insistía: si vas a sufrir, que sea para crecer. Si vas a llorar, que sea por algo que valga la pena. Si vas a vivir, hazlo de verdad, con intensidad, con coraje, con intención. Él no quería seguidores, quería creadores, individuos capaces de mirarse al espejo y hacerse responsables de su destino. Gente que no repita frases, sino que piense por sí misma. Que no se esconda detrás de ideologías, sino que encarne su propia verdad. Nietzsche sabía que esto no es para todos. Lo dijo claro: no hay hechos, solo interpretaciones. Y vivir así requiere fuerza, músculo interior, presencia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que estás viviendo la vida que otros decidieron por ti? Nietzsche te habría mirado a los ojos y dicho: despierta, no para que seas como él, sino para que seas tú, radicalmente tú. Incluso si eso significa andar solo, incluso si duele, porque el precio de la autenticidad es alto, pero el de la sumisión es más caro aún: tu alma. Su filosofía es dinamita porque no se queda en el papel. Quiere acción, quiere que ardas por dentro, que cuestiones todo, que sientas vértigo y aún así sigas adelante. Quiere que te hagas las preguntas que nadie se atreve a hacer. Nietzsche no dejó respuestas definitivas, dejó desafíos, y en cada uno de ellos sembró una chispa que puede encender tu propia transformación. Ahora, ¿qué pasa cuando toda tu vida da un giro? Cuando ves el mundo arder, tus creencias derrumbarse, y aún así decides decir sí a la existencia. No desde la resignación, sino desde el poder, desde la aceptación radical de todo lo que eres y todo lo que has vivido. Ese es el siguiente paso, y Nietzsche lo expresó con una idea tan extraña como poderosa: el eterno retorno.